La segunda venida de Cristo y la batalla del Armagedón. Apocalipsis 19 versículos 11 al 21. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: Venid, congregaos para el gran banquete de Dios, para que comáis las carnes de reyes, de comandantes y de los poderosos, y las carnes de caballos y de sus jinetes, y las carnes de todos, tanto de libres como esclavos, tanto de pequeños como grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera, junto a él el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Por ejemplo, si miramos desde lejos una ciudad, se puede ver solamente una masa compacta, pero cuando nos acercamos a la misma, podemos divisar los contornos de construcciones. Así también sucede con la profecía bíblica. Cuanto más nos acercamos a los hechos apocalípticos, tanto más claro nos están resultando. Lo mismo sucede con la segunda venida de Cristo y la guerra terrible que se va a desatar en el Armagedón. El tiempo que se va a desatar en la guerra. El tiempo se inicia en las Sagradas Escrituras, pero la guerra se producirá sin duda alguna después que desaparezca la Babilonia, la gran ramera. Esto según Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Y también después de las bodas de Cristo, las bodas del Cordero, con su iglesia. Esto según Apocalipsis 19, versículo 7. Pero antes de que los pies de Cristo se posen sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículos 4. De esto podemos deducir que la misma comenzará cuando Cristo estará viniendo hacia la tierra. Por lo visto, ¿será este el torpe intento del anticristo para impedir, mediante la fuerza humana y sus armas, que Cristo llegue a la tierra? Podemos imaginar cuán terrible será este cuadro, cuando centenas de miles de distintos armamentos dispararán al aire sus mortíferos proyectiles. Sin duda alguna, habrá allí proyectiles atómicos y cohetes, pero sobre todo esto hablaremos más adelante. Toda esta multitud del anticristo en el Armagedón será destruida precisamente antes de que Cristo pose su planta sobre la superficie terrestre. Los demás enemigos de Cristo serán destruidos mediante terremotos. Cuando los pies de Cristo pisen el monte de los olivos. Zacarías 14 versículos 4 y 5. El lugar de la batalla. Apocalipsis 16 versículos 16. La misma tendrá lugar en Armagedón, como vemos del texto aludido. Armagedón se encuentra en el valle de Megido, junto al monte Carmelo. Mientras tanto, está escrito que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Apocalipsis 14 versículos 20. La ciudad es indiscutiblemente Jerusalén. Surge entonces Jerusalén, pero de Jerusalén hasta el Armagedón hay unos 50 kilómetros. Además, todo ese valle de Megido no es tan grande
alrededor de unos 12 kilómetros, mientras que la medida del lagar debe de extenderse por 1.600 estadios. El estadio es una medida de aquel entonces, equivalente a 240 pies. O sea, que 1.600 estadios sumarían cerca de 250 kilómetros. Apocalipsis 14, versículo 20. Todo esto indica que ese lugar será toda Palestina, pero el centro de la batalla será el Armagedón. Probablemente allí estará el cuartel principal del Anticristo. Por eso toda la batalla llevará este nombre, Apocalipsis 16:16. Algunos profetas llaman a este valle también como el Valle de Josafat, Joel capítulo 3 versículos 12, y el Valle de la Decisión, Joel capítulo 3 versículos 14. Ambos nombres tienen prácticamente el mismo significado, porque aún la palabra de Josafat es el nombre del rey de Judá, significa también el Señor juzga. Y en efecto, en ese valle, Valle Josafat, el Señor castigó y juzgó a los enemigos de Israel delante del rey Josafat tan fuerte que a los de Judá solo le correspondió juntar el botín. Segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículos 5 al 30. Lo mismo sucederá en el Armagedón, donde Dios juzgará y destruirá a sus enemigos. El significado de la palabra Armagedón. Este nombre se compone de dos palabras, Ar y Megido. Ar es monte y Megido es el nombre de la ciudad situada en un monte de poca altura al pie del Carmelo, en el valle de Jezreel. Por eso, Armagedón literalmente significa el monte de Megido o el alto de Megido. Pero la palabra Megido no solamente significa el nombre de la ciudad, sino que su significado es, además, cortar, separar y matar. Por eso, Armagedón significa no solo un lugar, sino también hechos los cuales ya tuvieron lugar allí y aún se producirán. Y precisamente debido a que allí algo grande, como un monte, será cortada esa actividad nuevamente desde lo alto, y efectivamente, en Ar, Megido, el anticristo, semejante a ese monte Ar, será cortado, Megido, por el Señor desde lo alto. El significado histórico del Armagedón. En este valle de Megido, Jezreel, tuvieron lugar muchos sucesos históricos impactantes. Traigamos a consideración solamente aquellos que se encuentran en la Biblia. Allí tuvo solamente la batalla entre Barak, jefe de Israel, y Sísara, capitán del ejército de Canaán. Barak obtuvo la victoria únicamente por la fuerza del Señor. Jueces capítulo 4 versículos 13 al 16, capítulo 5 versículos 19 al 21. También allí Gedeón, y con solo 300 soldados, destrozaron a los madianitas y amalecitas, o mejor aún, el Señor los venció delante de ellos. Jueces capítulo 6 versículos 33, capítulos 21 al 22. Precisamente, esta batalla sirve de símbolo a la batalla del Armagedón. Isaías capítulo 9 versículo 3 al 7. Allí también pereció también Saúl de manos de los filisteos, y por eso se abrió para David el camino al trono. Primer libro de Samuel capítulos 29 versículo 1 al 31. Allí, el profeta Elías dio muerte a los profetas de Baal. Segundo libro de Reyes capítulo 18 versículos 40. Allí murió el más grande de los reyes pecadores de Israel, Acab, y su muestra de iniquidades. La mujer Jezabel. Segundo libro de Reyes capítulo 9 versículos 30 al 37. Antiguamente, allí también Dios destruyó ante los ojos de los judíos y a su rey Josafat, a 3 de sus enemigos. Segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículos 1 al 26. Por último, allí murió por mano de los egipcios Josías, rey de Judá. Segundo libro de Crónicas capítulo 35 versículos 22 al 25. Así que hasta 7 eventos históricos de gran peso tuvieron sus escenarios en ese trágico valle. Sin embargo, el evento más grande será aquel, cuando el anticristo movilizará todo el mundo y los reunirá allí para la batalla contra el Señor. El significado estratégico del Armagedón es relativamente pequeño. Estratégicamente es muy importante. Por eso, desde Nabucodonosor hasta Napoleón, siempre ha sido la base para los ejércitos.
Los hebreos, distintos pueblos paganos, egipcios, árabes, persas, turcos y otros pueblos colocaban en ese valle sus implementos de guerra. Megido se halla en el cruce de carreteras de guerra y precisamente por eso resulta un punto estratégico, dando la llave a la Palestina central del norte. Los egipcios consideraban la conquista de ese rincón de más importancia de miles en otros puntos. Por eso Salomón, el rey de Israel, le daba la misma importancia que a Jerusalén. Primer libro de Reyes capítulo 9 versículos 15. El jinete del rey. Apocalipsis 19 versículos 11 al 16. Como ya hemos leído, 3 espíritus inmundos escogerán a sus reyes y sus subalternos en el Armagedón. Apocalipsis 16 versículos 12 al 16. Y he aquí, ellos ya están en su lugar, esperando órdenes posteriores. Por lo visto, aún ellos mismos no sabrán exactamente por qué están allá, aunque todos tenemos escritos de ellos. Pelearán contra el Cordero. Apocalipsis capítulo 17 versículos 14. Pero es difícil concebir que Él pueda confundir de tal modo a los hombres, hasta hacer que éstos envíen ejércitos completos con todos sus armamentos para una batalla contra Cristo. Por lo visto, la propaganda del anticristo debe de presentar todo el asunto de tal manera que logre dejar vislumbrar alguna esperanza de victoria. De pronto, ellos verán una terrible tormenta y un gran incendio en Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 versículos 9 y 10. Desde luego que a semejante distancia no será posible ver todas las estrategias, pero serán ayudados por la radio, la televisión, el internet, y quién sabe si en ese momento no se dispondrán instrumentos aún más perfeccionados. Seguido de esto, sobre Palestina se abrirá el cielo, y todos los pueblos congregados verán su rey contrario. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11, 1 y 7. Justo y verdadero. Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Reconocemos que es Cristo. De esto mismo testificarán sus vestiduras como siguen: blanca pero teñida en sangre. Apocalipsis capítulo 19 versículos 13. Isaías capítulo 6. Sobre su cabeza muchas diademas. Apocalipsis capítulo 19 versículo 12. Que simbólicamente indican que el Señor sea realmente el Rey de reyes y Señor de señores. O sea, que es realmente Rey de todos los pueblos. En esto consiste la esencia de la eterna esperanza del pueblo de Dios y el constante gozo de la Iglesia. Este cambio de autoridad debe de sobrevenir si es que la justicia se enseñorea finalmente. También su imagen confirma que es realmente Cristo. Por ejemplo, sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 19 versículo 12. Es el símbolo de omnipresencia de ira. Ojos iguales tuvo el Señor cuando apareció el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículos 14. De su boca salía una espada aguda. Apocalipsis capítulo 19 versículos 15. Él es el símbolo del justo juicio. Esta espada la vio el apóstol Juan también. Apocalipsis capítulo 1 versículos 16. El hecho de sus apariciones ante los ejércitos del anticristo sobre un caballo como un guerrero, Apocalipsis capítulos 19 versículos 11, es porque él aparecía ante los guerreros que habían salido a pelear contra él. El caballo es el símbolo de la fuerza y la victoria. Podemos imaginar el impacto que producirá esta visión en todos los congregados en Palestina. Con ellos se percaten de la destrucción de las dos Babilonia, la económica y la espiritual. De eso hablaremos en otro estudio. Lamentarán sus pérdidas materiales, pero cuando vean marchando a Cristo, Mateo 24 versículo 30, las sangres de ellos helará a causa del miedo sin límite. Entonces gritarán, pero no ya de lástima, sino de temor. La batalla. Apocalipsis capítulos 16 versículo 14. Es llamada la siega. Apocalipsis 14 versículos 16. Y el pisoteo del lagar. Isaías capítulo 63 versículos 3. Apocalipsis capítulo 14 versículos 20.
En la siega es igual que en lagar. Simbólicamente se pinta la impiedad madurada, que es el relevo y el levantamiento armado contra el Señor. Será una guerra militar, no por el trono, no por fronteras, no por influencias políticas o beneficios de gobierno, sino que será una sublevación directa contra Dios y sus siervos. Salmos capítulo 2 versículos 1 al 12. Cristo es el Señor, pisará de tal manera que los montes se desmoronarán por la sangre de ellos impregnada. Isaías capítulos 34 versículos 1 al 10. Sobre la pista de 1600 estadio, o sea, cerca de 250 kilómetros, habrá un masacre tan terrible que la sangre se convergirá hacia los llanos y los pozos, producirá un verdadero vertiente de sangre, cuya profundidad llegará hasta los frenos de los caballos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 20. Algunos comentaristas suponen que será una batalla entre dos ejércitos políticos, el ejército del anticristo contra el ejército de Israel, y que la aparición de Cristo y sus ejércitos será una sorpresa para el anticristo. Pero esto sería contrario a las declaraciones escriturales que dicen que el anticristo reunió su ejército con el propósito de luchar contra el Señor y no contra otro alguno. Apocalipsis capítulo 19 versículos 19. En general, en esta batalla, al igual que en los días de Madián y en los días de Josafá, habrá tal confusión que uno al otro se estará destruyendo. Zacarías capítulos 14 versículos 12 y 15. Segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículos 22 al 25. Toda esta terrible exterminación surgirá repentinamente en el momento de la aparición de Cristo. Todos los congregados, paralizados de terror, no estarán conscientes a lo que hagan. Unos descubrirán el terrible fuego después del ejército celestial. Otros, presos de terror, comenzarán a asesinarse unos con otros. Muchos otros, viendo inevitablemente su muerte y teniendo compasión de otros, comenzarán abiertamente a asesinar a todos sin excepción. Los truenos y las resonancias de todas las armas, los gritos de millones de hombres, todos desembocará en un tremendo huracán. Habrá una impresión de que todo en el universo se está derrumbando. Por añadidura, en esta singular tragedia, caerá del cielo un granizo terrible. Cada uno de esos granizos pesará como 50 kilogramos y literalmente matará todo cuanto viva, hasta no quedar una alma. Isaías capítulos 30 versículos 30, Apocalipsis capítulo 16 versículos 21. El llamado a las aves de rapiña, aún antes de la batalla. Apocalipsis 19 versículos 17 al 18, indica solamente que otra salida, fuera de la completa victoria de los enemigos de Dios, no pudo haber. Además, esas aves debían ayudar a limpiar la tierra de esos cadáveres, para proteger a quienes queden de la pestilencia. No solo las aves, sino también las fieras tomarán parte de la limpieza de la tierra. Ezequiel capítulos 39, versículos 17 al 20. La bestia y el profeta falso. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 20. Ambos estarán en el campo de batalla para animar a los congregados con el ejemplo personal. Ellos fueron prendidos aún antes de comenzar la batalla y fueron echados en el lago de fuego. Difícil resulta decir cómo sucederá esto exactamente. Por lo visto, ellos serán tragados por la tierra como sucedió antiguamente en Coré, Datán, Abirán, y así vivos fueron al infierno. Números capítulo 16 versículos 26 al 34. Los demás, Apocalipsis capítulo 19, versículos 21. La expresión los demás debe entenderse que son todos los ejércitos del anticristo, incluyendo a él mismo y su primer ministro, el profeta falso, quienes irán vivos al infierno. Ellos serán arrebatados de sus ejércitos antes de la batalla, acto que probablemente originará la confusión y el caos en todo el ejército. En el campo de batalla serán descubiertos los enemigos de Cristo, quienes procederán en su totalidad, pero no pocos de ellos quedarán escondidos por las ciudades. Cuando el Señor Jesús se pare en el monte de los olivos, se producirá tal terremoto que se tornará en ruina todas las ciudades del mundo.
Debajo del Monte de los Olivos se encuentra la falla terrestre más grande del mundo y está interconectada con todas las fallas del planeta. Bajo los escombros de esas ciudades perecerán también los demás, de aquellos seguidores del Anticristo, quienes no tuvieron en el Armagedón. Solamente todos los benditos del Padre entrarán en el reino milenial vivos. Así concluirá la actuación de Satanás en este mundo, y con él terminará también la propagación del ministerio de la iniquidad. Comenzará una era completamente nueva, cuando el mundo será gobernado por los santos bajo la misma dirección del Señor Jesucristo. Yo soy Josué Toribio. Esto es Noticias del Fin.